unos problemas, algunos del desafío y otros que me parecen interesantes. Problemas que no tienen que... Esperen que respondo a hacer. Bueno, problemas que no tienen que dejar escapar, o sea, en el examen. Tenemos. Pregunta, profe, Adrián, ¿está muteado a propósito o...? Ahí está. Ahí está. Menos mal. Vamos de vuelta. El ejercicio de la circulación eh, que mandé me daban esa parametrización y teníamos que sacar la circulación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tienen que aprender a no dejar escapar estos problemas. Si me dicen circulación, tengo que pensar en mi cabeza lo siguiente. Las herramientas son, o hago la definición de la circulación, que es la integral de f de r de t por r' de t diferencial t. Esa es una opción. Ya de reojo mirar esa opción es media ridícula porque tengo e a la i a la 7. O sea, acá tendría que poner el 1 más seno de t a la 7 y este campo vectorial multiplicarlo por el vector este derivado, así que resulta imposible hacerlo así. Entonces, ¿qué nos queda? Y nos queda chequear si es función potencial, y si es función potencial sé que es independiente del camino, pero función potencial no es, porque si yo derivo esto respecto de x, me da 9x cuadrado, y si derivo esto respecto de y, me da -1, o sea, no coincide. Así que por función potencial, no es. Entonces todo conduce a green. Pero tenemos que chequear si la curva es cerrada, o si la curva es cerrada no puedo hacer green. Lo que tendría que hacer es cerrarla para así poder usar green. Entonces, ¿cómo puedo saber si es abierta o cerrada? Hago gamma menos pi. Gamma menos pi, coseno de menos pi es -1 por 3 menos 3. Seno de menos pi 0 más 1, 1. Me queda -3, 1. -3, 1. Acá. Y si gamma es 0, me queda 3, 1. Acá. Entonces cerrada no es. Entonces tengo que ver qué es eso. Así que si hay algo que tienen que tener en la sangre ya es la parametrización de la circunferencia de la elipse y del hipérbole. De ahí nos damos cuenta que esa parametrización corresponde a una elipse porque tenemos x es 3 coseno de t y es 1 más seno de t. Entonces me queda que x menos 3 es coseno, que y menos 1, perdón, x sobre 3 es coseno, y menos 1 es seno. Entonces,
es una elipse x cuadrado sobre 9 más y menos 1 al cuadrado igual, correcto. Entonces es una elipse. Entonces tiramos una elipse con los semiejes, enganchan perfecto. Ahora tengo que ver por qué camino voy, porque no me lo dice, me dice por el camino indicado. Entonces yo no sé si voy de este punto a este punto por el arco de arriba o por el arco de abajo. No voy a tirar la moneda para elegir. Busco un punto intermedio. Por ejemplo, gamma, si voy de menos pi a 0, hago gamma en menos pi sobre 2. Gamma en menos pi sobre 2, el coseno de 90 es 0, el seno 90, el seno acá es menos 1, me da 0, 0, 0, o sea, este punto. Por lo tanto, ya identifiqué por dónde quiere que caiga esto. Entonces, sé que por definición no va, sé que función potencial no va, sé que no me queda otra que hacer gris. Sé que tengo el problema de que la curva no está cerrada, pero ya saben que eso no es obstáculo, ¿por qué? Porque esto es matemática, y matemática es un poco artístico, cierro la curva. Está bien, pero yo no la quiero cerrar, la quiero abierta, pero como saben matemática básica, pueden decir que si esta curva es según y esta curva la llamo C2, C es según unión C2, entonces la circulación de F escalar de L es la integral sobre C1 más la integral sobre C2 es igual a la integral doble de la derivada de F2 respecto de X menos la derivada de F1 respecto de Y, diferencial Y, diferencial X. Bien. Bien, entonces, una vez que tengo esto, Profe, ¿usted qué tengo, hizo con el meme derecho? ¿Cómo llegó a ese paréntesis? porque hago el teorema de Green, la derivada de F2 respecto de X menos la derivada de F1 respecto de Y. La derivada de F2 respecto de X es 9x cuadrado, menos la derivada de F1 respecto de Y es menos 1. Menos, menos me queda más. ¿Está bien? ¿Entendiste, Milka? Sí, sí, está. Bueno. Si alguien tiene pregunta, la idea es que pregunte. Acá cuando escriben esto en el examen, eh, tienen que poner que la curva C es la unión de dos curvas, por eso el teorema de Green habla de curva suave a trozos, o sea, no pasa nada que esté partida la curva, y le escriben acá el enunciado del teorema de Green como justificación de lo que están haciendo. Eso le suma puntaje al ejercicio por más que no lleguen al resultado correcto. Bueno, una vez que tenemos eso, decimos, a mí me pedían la integral sobre C1. Entonces, la integral sobre C1 es la integral doble de 9x cuadrado más 1 diferencial y diferencial x menos la integral sobre C2 de f escalar de x. Bueno, una vez que llegamos acá, ya son cuentas. ¿Por qué? Y porque, bueno, son cuentas, pero hay que tener cuidado, porque tenemos esta integral, y esta integral esta es la región. Y esa región no es circular, no puedo hacer polares, tengo que hacer coordenadas elípticas. Entonces, hacen en polares es R coseno de t igual R seno de t. Cuando tienen que integrar una superficie de una elipse, que es así, puede estar descentrada, es A por R coseno de t, B por R seno de t, y el jacobiano lo calculan y es A por B por R. Que en este caso va entre 0 y pi. Y eso es t. Y R se mueve entre 0 y 1. Siempre cuando hacen este tipo de coordenadas, R se mueve entre 0 y 1. Y entonces ponemos entre 0 y 1, acá, la integral, entre 0 y pi, entre 0 y 1, de 9. Donde dice x,
ponemos 3 coseno de t al cuadrado más 1 por el jacobiano, que era 3 por r de θ, menos la integral, y ahora vamos con la parametrización de la curva C2, es r de t igual x es t y es 1. Vamos desde t igual 3 hasta t igual menos 3. Estoy yendo desde acá para atrás. Le ponemos acá 3, acá menos 3, y ahora tenemos que poner donde dice x, pongo t, 6t cuadrado, menos 1, y donde dice y, pongo 1, me queda e más 3t cubo. Producto escalar 1, 0, diferencial t. Entonces, este producto escalar me queda 6t cuadrado menos 1, hace la integralitizar. O sea, es un ejercicio para no desperdiciar. Profe, Bueno, antes el que otro, borres, sí, me, decime. me confundí en la primera integral, en la doble, ¿qué fórmula, entre comillas, estarías aplicando? ¿Quién habla? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué fórmula estarías aplicando en la primera integral? ¿Acá? Sí. En esta decís, estoy usando coordenadas elípticas. X igual a por r coseno de t igual b por r por seno de t, y el jacobiano es a por b por r. Eso es lo que decimos. O sea, tenemos que hacer esta integral que en cartesianas es media complicadita, pero en coordenadas elípticas sale fácil. ¿Sí? Ok. ¿Entendiste, igual? Sí, más o menos. O sea, estoy como medio confundido, no sé. Claro, el tema es así, porque hay muchas integrales de superficie que en vez de terminar, supongamos que yo tengo un paraboloide, z menor o igual que 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, y me dice z mayor o igual que 0, y tengo que hacer la integral. Entonces, uno pone x es r coseno de θ, y es r seno de t, y z es z. Entonces el volumen es la integral entre 0 y 2pi, entre 0 y el radio, que sería 3, y entre 0 y 9 menos r cuadrado, el jacobiano es r de z de r de t. Eso sería cilíndricas, o puede ocurrir lo mismo con un círculo en un plano y serían polares. El tema es si de pronto, en vez de ser así, es 4x cuadrado menos y cuadrado. Me ponen esto. Entonces uno dice, es lo mismo. No, porque cuando yo hago z igual 0, en la superficie de abajo tengo 4x cuadrado más y cuadrado igual 9. Entonces, divido todo por 9, me queda x cuadrado, 9 cuartos sería 3 medios al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Por lo tanto, no puedo usar cilíndricas así nomás. Tengo que usar que x es 3 medios por r por coseno de t. Y es igual a r seno de t, z es igual a z, entonces como entre 0 y 2pi, siempre que uso esta técnica, siempre r va entre 0 y 1, acá pongo entre 0 y esto que está acá, que sería 9 menos 4x, sería 3 medios al cuadrado coseno cuadrado de t, más eh, y sería dividir por 9, acá me olvidé el 9, o sea, acá hay un 3. Y sería 3r al cuadrado seno cuadrado de t, o sea, me queda 9, 2 al cuadrado es 4, se va con el 4, me quedan 2 9, menos 9 r cuadrado.
Así quedó. Entonces acá pongo entre 0 y 9 menos 9r cuadrado, el jacobiano sería 3 medios por 3 por r de z de r de ti. O sea, son dos situaciones parecidas, ¿sí? La anterior con esta. Pero esta, cuando desemboca en el plano y en vez de ser un círculo es una elipse, no puedo usar coordenadas cilíndricas, tengo que usar coordenadas elípticas. Entonces el truco es el que les dije, poner x igual a coseno de t igual b seno de t, el jacobiano es a por b por r y sale. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Bien. Esto es una estupidez, pero la gente se confunde, porque la gente está muy acostumbrada a ser cilíndricas. El problema de nuestra cabeza es que una vez que uno entiende algo, lo automatiza y si le cambian un poquito el esquema no se da cuenta que está cometiendo un error. Entonces tienen que tener cuidado con eso, porque la idea es entrar al IB en el pelotón del medio con los ejercicios estándar, hacerlo bien. O sea, no pifiarle en una matemática, no desperdiciar una circulación, ni un flujo, ni un problema extremo, ni nada de eso. Y después en los problemas de física, y bueno, remarco. O sea, algunos van a ser los clásicos y otros van a hacer cosas que no vieron nunca. Bueno, después, el de polinomios era el de la transformación lineal de R3 en R3, que me digan endomorfismo, quiere decir que es una transformación lineal que va de un espacio al mismo. O sea, cuando el conjunto de partidas y de llegada coinciden, se llama endomorfismo. Isomorfismo era cuando el núcleo era cero y la imagen era igual al conjunto de llegada. O sea, iso era mono más epi, mono era inyectiva, epi era subyectiva, endo es cuando F va de B en B, y auto es cuando es endo más iso. Son nombres. Bueno, me dicen que el polinomio característico es P de lambda igual lambda cuadrado por lambda menos 2. Cuando les hablan de polinomio característico, tienen que saber que están dentro del universo de autovalores y autovectores y todo ronda en lo mismo de siempre, si es diagonalizable, si no es diagonalizable. La ecuación de autovalores era determinante de A menos lambda por I igual 0. Esto es justamente lo que se llama polinomio característico, y con cada autovalor hacen por B igual a lambda por B. Después, hay gente que está en otro. Claro, porque yo fue el error mío, dije matemática, y capaz que se notaron por el de análisis. Bueno, entonces, acá tenemos lambda igual 0, raíz doble. Y lambda igual 2, raíz simple. Entonces, cuando me preguntan si es diagonalizable, lo que tiene que ocurrir es que el autoespacio de lambda igual 2 sea dimensión 2, y este, obviamente, dimensión 1. Entonces, como me están dando un S que tiene dimensión 1, ¿cómo sé que tiene dimensión 1? Y porque me dicen igual 0 y z igual 0, o sea, es x 0, 0, o sea, es x por 1, 0, 0, así que el autovector de acá es 1, 0, 0. Y el otro que me están dando es un plano, así que si es un plano tiene dimensión 2. Me dicen x menos y menos z igual 0, así que x es más z y z, así que esto es y por 1, 1, 0 más z por 0, 1, 0, 1. O sea, tenemos estos dos, que sería b sub lambda igual 0, 1, 1, 0 y 1, 0, 1. Esos son
los autoespacios de lambda igual 0 y lambda igual 2, por lo tanto es diagonalizable, y la matriz de la transformación lineal en base canónica la puedo escribir como P por, puedo poner 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2. O puedo poner el 2 acá adelante, es lo mismo, lo pueden poner en el medio. Pero en función de dónde lo ponen, es como acomodan P. P, si yo pongo así, el autovector de 2, que sería este que está acá, lo pongo último, 1, 0, 0. Y los otros dos autovectores los pongo primero. O sea, era un ejercicio bastante tranquilo. Después estaba el ejercicio de física. No habíamos hecho este, pero habíamos hecho uno parecido. ¿Y qué pasa? ¿Por qué lo sacude un poco este ejercicio? Porque uno de los ejercicios de electromagnetismo, que nos dicen calcular campos eléctricos, siempre me dan la distribución de carga y a partir de ahí la red. O sea, elijo si hago Gauss o si tengo que hacer una integración, pero siempre es a partir de la densidad de carga. Entonces acá es al revés, no me dan la densidad de carga, me dan el campo directamente. Así que A por R cubo dividido epsilon 0, R quinta, si R es menor o igual que R, A sobre epsilon 0 R cuadrado si R es mayor que R. Entonces, que esto vaya como 1 sobre R cuadrado después de R significa que eso seguramente es una esfera. Además, le dicen que es una esfera. Porque si ya lo hablamos varias veces, que para que vaya como 1 sobre R cuadrado tiene que ser una distribución de carga puntual o esférica pero acotada. Para que vaya como 1 sobre R tiene que ser algo lineal como un cable, y para que sea independientemente de la distancia tengo que tener una distribución de cargas tipo plano. Bueno, entonces, me hablan de sacar la densidad de carga, primero decir si es conductor, no es conductor, y que saque la densidad volumétrica de carga. Entonces, apenas lo ven, dicen, esto no es un conductor. Ya. ¿Por qué? Porque hay campo, tanto adentro como afuera de la esfera. Entonces, el conductor no puede ser, tiene que ser un dieléctrico. Ok, ¿qué más podemos ver? O sea, no conductor. Después, el campo eléctrico por la izquierda en R es A por A sobre epsilon 0 R cuadrado. El campo eléctrico por la derecha en R es A epsilon 0 por R cuadrado. Quiere decir que es continuo. Si es continuo, la densidad de carga en la superficie es 0. Porque habíamos dicho que había una condición de contorno que de 1 normal menos de 1 menos de 2 normal es la densidad de carga superficial. Entonces, si el campo eléctrico es continuo, no tengo densidad de carga en la superficie. Bien. Otra cuestión, me dice la densidad volumétrica de carga. Un error que cometieron muchos es que pusieron Gauss, pusieron muchos, los que entregaron y los que entregaron después. Del lado izquierdo escribieron esto, acostumbrados a la esfera conductora, a los cascarones, tiraron esto. ¿Por qué no puedo poner esto? Y del otro lado carga encerrada sobre epsilon. No lo puedo poner, porque eso, ¿por qué lo pongo? Y eso lo pongo por la sencilla razón de que si yo de pronto tengo una esfera, supongamos con rho de R uniforme, y tomo una superficie de Gauss, yo sé que por simetría E es LR versus R. Entonces, cuando calculo el flujo LR escalar de S, esto es de integral sobre la superficie de LR por ds, porque el producto de los versores sea esto, en la superficie es constante, lo saco y me queda LR por el área, que es 4πr cuadrado. Acá, si me piden la densidad de carga, tengo que pensar en las ecuaciones de Maxwell. ¿Qué me dice las ecuaciones de Maxwell? Me dice que la divergencia de es rho sobre epsilon 0.
Esto dice Maxwell, 1862. Entonces, si a mí me están pidiendo la divergencia, ya que tengo el campo, si me están pidiendo la densidad de carga, ya que tengo el campo, saco la divergencia. Y ahí viene lo que les mandé, que ojo con la divergencia, ojo con el operador Nabla, ojo con la divergencia, con el rotor y con el laplaciano, porque tienen distintas expresiones según si están cartesianas, cilíndricas o esféricas. Porque uno tiene incorporado la divergencia en cartesianas, es derivada en x la primera, derivada en y la segunda, derivada en z la tercera. También sabe sacar el rotor en cartesianas, pero acá tenemos una simetría esférica. Entonces la divergencia no es la que tienen en la cabeza. Está bien, uno puede decir que el campo depende de R nada más. Entonces me concentro en la componente de la divergencia en R de una simetría esférica. Y eso es 1 sobre R cuadrado por la derivada respecto de R cuadrado por E de R. Esto sería la divergencia en esférica. Entonces uno escribió, y acá se acaba el método de Carnot, porque ¿cómo hago para acordarme el tema ese? Bueno, obvio que si le piden un ejercicio de este estilo, le van a acomodar la divergencia para que lo puedan usar, o sea, nadie se acuerda de esto. Entonces, pero claro, capaz que se la dan y se quedan mirando el cielo como diciendo, ¿para qué me la dan? Bueno, para usar las ecuaciones de Maxwell, porque esto es ρ sobre epsilon cero. Entonces, si yo lo analizo en R menor que R, el campo lo tengo. Entonces pongo 1 sobre R cuadrado por la derivada respecto de R de A por R quinta sobre epsilon cero, R a la quinta. Entonces cuando derivo, me queda 1 sobre R cuadrado, 5A R a la cuarta sobre epsilon cero, R a la quinta. Simplifico, me queda 5A R cuadrado sobre epsilon cero, R a la quinta. Entonces la densidad volumétrica de la carga es 5A R cuadrado sobre epsilon cero, R a la quinta, si R es menor o igual que R. Y si R es mayor que R, si yo tengo una concentración de la esfera, la densidad volumétrica afuera de la esfera tendría que ser cero. Veamos qué pasa. Si lo hacemos fuera de la esfera, R mayor o igual que R, ¿qué me queda? 1 sobre R cuadrado, la derivada respecto de R. R cuadrado, por esto me queda A sobre epsilon cero. Pero esto es una constante, y la derivada de una constante es cero. Por lo tanto, cero. Entonces ya tenemos la densidad volumétrica de carga, tenemos que la densidad superficial es cero, y a partir de ahí, si quieren, pueden reconstruir el campo, y también me pedían la carga encerrada en la esfera. Entonces, para sacar la carga encerrada en la esfera, hacemos lo siguiente. Decimos Q es igual a integral, coordenadas esféricas, integral entre 0 y 2pi, entre 0 y pi, entre 0 y r, de la densidad volumétrica 5a r cuadrado sobre epsilon 0 r quinta, jacobiano en esféricas, r cuadrado, seno de phi de r de phi de tita. Bueno, de tita no depende nada, así que es tita entre 0 y 2pi. De phi no depende nada, la integral de seno de phi es menos coseno de phi, todo entre 0 y pi. Y acá me queda 5a, esto es r cuarta, la integral es r quinta sobre 5, epsilon 0, r quinta, todo entre 0 y r. Esto es un 2, acá tengo 2pi, me queda 4pi, el 5 se va con el 5, a r quinta con r quinta se va, epsilon 0. Y esto es q sobre epsilon 0. La que saco que q es 4pi por A. Y F. Bueno, entonces, ¿por qué está bueno el problema? Por lo que les digo, uno tiene la cabeza formateada al revés. Me dan las densidades, me dan las corrientes,
y me piden al revés, me están pidiendo, ¿cómo se dice? Me están pidiendo la densidad de carga volumétrica. Entonces, bueno, ahí se cerró el ejercicio, pero les muestro otro caso excelente para Profe, asentar las ideas de qué pasa si me dan, a ver, ahí lo paso el grupo, acá, ahí lo mando, Profe, sí, una consulta. dale. Cuando resolviste la integral dijiste que eso era igual a Q sobre epsilon 0. ¿Eso no sería igual Sí. a Q más? Porque estás integrando la densidad de carga sobre el volumen. Tenés razón, tenés razón. Sí, eso es igual a Q, de verdad. Q. Ahí quedó 4pi, pero creo que había un epsilon, acá había un epsilon 0, acá tenía un epsilon, sí, debe quedar así. Igual chequenlo, profe, una chequenlo. pregunta. Sí, Vos argumentaste que es una esfera porque si estás afuera del objeto, decrece como R cuadrado. sí, pero dice el enunciado que es una esfera. Ah, ok, ok. Eso se los dije y lo vuelvo a repetir, porque lo que tienen que sumar es conceptos en la cabeza, porque eso es lo que les va a permitir entrar al examen, entrar al Balseiro. Porque ya les dije que en el Balseiro no se fijan en la respuesta al ejercicio, no les interesa. Un científico cuando está estudiando no sabe las cosas, tiene que estar buscando, está googleando, está con una computadora, está trabajando, pero se le presenta un problema y ante un problema tiene que armar algo sólido en función de la teoría o disruptivo para poder encontrar una solución. Entonces ellos buscan ese tipo de gente, no buscan el genio que resuelve todo, al último, les interesa eso. Entonces los ejercicios no son bien o mal. Los ejercicios es qué pone cada uno, qué desarrolla, cómo escribe, cómo argumenta. Eso es lo que suma. Entonces, si yo les pregunto, incluso a chicos que están adentro del Balseiro, FK por Q1 por Q2 sobre R1 menos, no, vamos a poner, sí, R1 menos R2 módulo al cubo por R1 menos R2. O sea, puedo decir que el módulo de la fuerza va como 1 sobre la distancia al cuadrado. Y yo le digo, las fuerzas gravitacionales, masa 1, masa 2, sobre módulo de R1 menos R2 al cubo por R1 menos R2. Y esto va como 1 sobre D cuadrado. Nadie le dice por qué es así. De última le dicen, no, porque la métrica del espacio, les hacen un chamullo total y no sé, y tiene que haber alguna explicación, no es casualidad. Fíjense también, por ejemplo, si yo tengo un foco de luz que ilumina, y yo estoy acá en una mesa, yo sé que la iluminación es la intensidad sobre la distancia al cuadrado. Otra es distancia al cuadrado. Entonces, hay un denominador común. ¿Sí? Siempre los campos van como 1 sobre R cuadrado, no, hay veces van como 1 sobre R. Y hay veces, por ejemplo, del plano infinito no depende de la distancia. Entonces uno se podía preguntar, ¿pero cómo no? O sea, si yo tengo un plano infinito y tengo una carga acá o una carga acá arriba, el campo eléctrico va a ser el mismo. O sea, la fuerza va a ser Q por E. Entonces, ¿cuál es la explicación? Bueno, cuando hablamos de campos, palabra que introdujo Faraday, me parece, es el primer concepto no tan simple que introdujeron los físicos. En general siempre era la fuerza, te pega una piña, o sea, algo concreto, campo. Uno asocia campo con vacas. Entonces, él introdujo ese concepto de campos. Una carga o una masa genera un campo. Entonces, ¿por qué la similitud? Porque tanto, esta es la ley de Coulomb, ojo,
la ley de Coulomb. Si yo quiero la fuerza sobre una barra conductora acercándose a un plano, no tiene esta fórmula, hay que integrar. Pero la ley de Coulomb y la ley de atracción gravitatoria son similares porque la fuente que lo genera está concentrada en un punto. O sea, puede ser un punto o puede ser una esfera. Está concentrada en forma simétrica. Y si otro va en toda la dirección. Entonces, el aviso que le hace al universo es como una onda esférica que se propaga. Esa onda esférica que se propaga, la energía se tiene que distribuir en una superficie cada vez más grande a medida que se va alejando. O sea, la intensidad va disminuyendo, porque la intensidad es la energía por unidad de área y por unidad de tiempo. Entonces, cuando es algo puntual, esa intensidad se diluye como 1 sobre la distancia al cuadrado, porque el área de la esfera es 4pi por r cuadrado. Entonces encuentro las similitudes entre la iluminación, la atracción gravitatoria y la ley de Coulomb. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un cable infinito, claro, medio raro que me digan, tengo un planeta lineal. Los planetas o son esféricos o son tipo disco, o las galaxias son o tipo esféricas o tipo espirales. Por algo tendrá que ver con la gravedad. Pero imaginemos que tengo un planeta lineal, como si fuese un fideo. Entonces, ¿cómo sería el campo gravitatorio o el campo eléctrico en ambas situaciones? La intensidad de ese campo se transmite como si fuese una onda cilíndrica. Entonces esa onda cilíndrica que se va propagando, en vez de ser esférica, es cilíndrica, y el área del cilindro es 2pi por r por L, o sea, por unidad de longitud cae como 1 sobre r, por eso el campo eléctrico de un cable infinito cae como 1 sobre r. Y si yo tengo un plano infinito, esa intensidad avanza, onda plana, como si fuese una onda plana, y la intensidad de la onda plana no disminuye, es siempre constante. Entonces el campo no depende de la distancia. Esa es la explicación. Y si ustedes meten eso en el examen, en algún punto, el que corrige, los que corrigen van a decir, wow. Y eso los levanta en el ranking. Capaz que estaban en el puesto 70 y pasan al puesto 53. Y entran por la ventana. Entonces, todo ese chamullo, en algún lugar lo van a meter, todas las cosas que estamos hablando. Entonces es muy importante entender eso. Lo mismo que es muy importante entender que esta interacción es 10 a la 39 veces esta. O sea, la interacción gravitatoria, las dos son débiles, pero esta es muchísimo más débil que esta. Bien, sigamos con el problema que les mandé, que es excelente, que les mandé ahora. Dice lo siguiente, habla del campo magnético, y dice un cilindro, un solenoide cilíndrico. Yo quería explicar matemática y terminamos en física. Solenoide infinito, muy largo. L mucho mayor que R. ¿Sí? Tenemos un solenoide así. Me dicen que la intensidad, o sea, conduce una intensidad, la densidad lineal de espiras es L, y conduce una intensidad de corriente que es I0 por E a la menos T sobre tau. El campo magnético dentro del solenoide es B igual mu 0. El campo magnético de un solenoide infinito es mu 0 por I por N sobre, por N del número de espiras sobre N. Esto es adentro. Afuera es 0 el campo magnético de un solenoide. Entonces ahí cuando me ponen mu 0 por N0, falta el 0. Un 0 por N0 por I0 por E a la menos T sobre tau versus Z. Este es el campo magnético, me lo están diciendo. Entonces, y nulo afuera. Hallar el campo eléctrico en el espacio, asumiendo que él tiene solamente componente tangencial y depende de R. Entonces uno dice, están hermanados el campo eléctrico y el campo magnético cuando dependen del tiempo. O sea, la electrostática y la magnetostática como son dos cosas distintas.
Cuando aparece el tiempo se vinculan. Las ecuaciones Maxwell están acopladas. ¿A qué se refiere? A que el rotor D es menos la derivada de B respecto de T. Entonces, si el campo magnético varía con el tiempo, parece un campo eléctrico. O sea, el campo eléctrico no solamente se gestiona porque tiene una carga, sino porque puedo tener un campo magnético variable. Es la idea central de la onda electromagnética. Un circuito que genera una corriente alterna sobre un conductor, genera corrientes que van y que vuelven, genera un dipolo que tiene un sentido y el otro, ese campo magnético variable genera un campo eléctrico variable alrededor, ese campo eléctrico variable alrededor a su vez genera un campo magnético y esa recurrencia hace que esa onda electromagnética viaje por el espacio. Entonces me están preguntando el campo eléctrico. Entonces, es raro, porque uno no tiene muchos ejercicios de que me dan el campo magnético y me piden el campo eléctrico. Entonces tienen que hacer el método esencial de Carpo. ¿En qué tengo que pensar? Estoy en el electromagnetismo. Entonces no voy a pensar en el momento angular de cuerpo rígido. Estoy en el electromagnetismo. Y en el electromagnetismo el oráculo son las ecuaciones de Maxwell. Entonces, si yo tengo el campo magnético variable, la forma de gestionarlo para que aparezca el campo eléctrico es la ecuación de Faraday-Lenz. Esta es la ecuación de Faraday-Lenz en su forma diferenciada. Así que yo puedo decir, bueno, me están diciendo que E tiene componente θ y que depende de R. El campo magnético acá es variable en el tiempo, ¿sí? Así que va a aparecer un campo eléctrico tangencial que depende de R. Entonces, lo que tengo que hacer es sacar el rotor de esa cosa. Pero ¿quién se acuerda del rotor en sí? Nadie. Por eso en el examen, acá les están poniendo que el rotor de E es 1 sobre R por la derivada respecto de R por E sub θ versor Z es igual a la derivada de esto respecto al tiempo, que es menos un 0 en 0 y 0 sobre tau por E a la menos T sobre tau versus Z. Hermoso. Acá saco el campo eléctrico. El versor Z con el versor Z vuelan. Entonces ahí se acabó la física y empieza la matemática. Tengo que sacar el campo eléctrico de ahí. Paso la R multiplicando, me queda esto. Integro, no, primero paso R. El paso R me queda menos un 0 y 0 por N0 sobre tau por E a la menos T sobre tau por R. Ahora integro en R. Integro en R acá, me queda R por E sub θ. Si integro en R es menos un 0 y 0 N0 sobre tau por E a la menos T sobre tau por R cuadrado sobre 2 más C. Porque estoy integrando, falta una constante integración. Entonces, de acá saco que E sub θ es menos un 0 y 0 por N0 sobre 2 tau por E a la menos T sobre tau por R, porque R cuadrado sobre R, más una constante. Esta constante depende del tiempo. ¿Por qué? Porque estoy integrando en R y el campo acá depende del tiempo, así que pues una constante temporal. Ahora, cuando R tiende a 0, el campo eléctrico estaría yéndose infinito. Y el campo eléctrico no se puede infinito. Por lo tanto, esta C tiene que ser 0 y el campo eléctrico es este que está acá. Es una obra de arte este ejercicio. Está excelente. Y tenía uno mejor, que a ver si me lo puedo acordar, era una cosa así. Me daba vista aérea, un cilindro así, con un campo magnético en este sentido.
D era de 0 versus C. No me acuerdo si dependía del tiempo. Entonces me decía que calcule la fuerza electromotriz inducida en este segmento. A ver, mira que todavía no tengo denunciado. Los que estuvieron años pasados tal vez lo tienen. No sé si lo registran. Entonces, supongamos que van al examen cilindro por el interior tengo un campo magnético de cierta forma. Creo que me daban la dependencia temporal. Sí, me daban la dependencia temporal. Supongamos que sea B0 de t por una función de t. Y me pedían la Fermi inducida. Entonces uno dice, ¿cómo calcular la Fermi inducida? Porque la Fermi inducida tendría que ser la integral del campo eléctrico en ese cuchuflo que está ahí, y ni siquiera lo tengo cerrado. Así que pueden hacer el triángulo este, ¿ven? Y ese triángulo me permite decir que la integral sobre la curva cerrada de escalar de L es la integral en la parte AB más la integral en la parte BO más la integral en la parte OA, y esto es menos la derivada respecto a este de la integral doble del campo por ds. Faraday Lenz. Ahora, el campo recuerden otra vez, rotor de es menos la derivada de B respecto a t. Si el campo está en Z, un campo magnético variable Z genera campos eléctricos, por eso ponen un rotor alrededor de ese campo magnético. Por lo tanto, como son así líneas circulares concéntricas, este producto escalar es cero, porque el campo eléctrico es perpendicular a él. ¿Ven? De él es así, y el campo eléctrico es perpendicular. Y este es cero. Y esto es lo que quiero calcular, la Fermi inducida. Así que menos la derivada respecto de t del campo, que es un B0 por f de t, por el área del triángulo que está ahí. Entonces lo derivan y sacan la Fermi inducida. O sea, son ejercicios así explosivos que salen planteando las ecuaciones del Max. Profe, Bueno, ahora, una pregunta. ¿El campo Sí, eléctrico hablar es...? sobre... Bueno. ¿El campo, ahí Sí, está bien? ¿El campo eléctrico sí, sí, dale. es conservativo, no? No, en el caso estático. En el caso variable en el tiempo, no. O sea, ¿cuándo? Está buena la pregunta. A ver, vamos a las ecuaciones de Maxwell. Recuerden que en Skype hace 3, 4 clases para atrás hicimos una clase de electromagnetismo. Igual tiene la playlist de 4 videos donde está todo eso. Pero yo tengo divergencia de rho sobre epsilon 0. Rotor de es menos la derivada de B respecto de t. Divergencia de B es igual a 0. Rotor de B es un 0 por J más un 0 epsilon 0 por la derivada de E respecto de t. ¿Esto qué es? Este es el oráculo de los campos eléctricos y magnéticos en el vacío. ¿Sí? Esto está en el vacío, o sea, entre estrella y estrella, por así decirlo. Si yo quiero las ecuaciones de Maxwell adentro de un medio material, el medio material reacciona. O sea, si yo tengo un pedazo de plástico y lo atravieso con un campo eléctrico, pasan cosas.
Y pasan cosas según el campo eléctrico. Si el campo eléctrico es muy fuerte, puedo llegar a ser, al plástico ese lo puedo llegar a ser conductor, porque lo rompe todo. Pero los medios reaccionan, aparece la polarización. Y en el caso de los campos magnéticos aparece la magnetización. Esa es la respuesta de los medios frente a un campo. Entonces, las ecuaciones de Maxwell, en un medio, en vez de divergencia de E, se pone divergencia de D, igual rho libre. Acá sigue siendo la misma, acá divergencia de B igual 0 sigue siendo la misma, acá se pone rotor de H igual J libre más epsilon por la derivada de D respecto a T. Pero bueno, estamos acá. Entonces yo te pregunto, ¿qué significa conservativo? Es una palabra muy común en física y en química. Entonces entendemos por conservativo cuando su trabajo no depende del camino. ¿Sí? En termodinámica, las funciones de estado, ¿sí? Cuando decimos esta es una función de estado, es porque su variación es independiente del camino. Y ahí definimos la energía interna, la entalpía, la energía libre de Gibbs, la función de Helmholtz, etc. En física tenemos que la circulación en un camino cerrado cero quiere decir que el campo es conservativo. Y bueno, nos dice, cuando en física 1 le dicen el peso es conservativo. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Le dicen el peso es conservativo. Les pueden decir un chamullito, les pueden decir calcular el trabajo para levantar un ladrillo así, después venís así, después venís así, lo traes para acá, te hace. Ah, bien. Y la fuerza de rozamiento, no, la fuerza de rozamiento no, porque haces la circulación y te da negativa así. Y la fuerza exterior y también. Entonces, hablamos de fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas. Pero la pregunta para saber si un campo vectorial es conservativo o no es, condición necesaria, es que el rotor del campo me dé cero. Ojo que esto es condición necesaria. En el caso de que el campo va de R2 a R2, las cruzadas tienen que ser iguales. Condición necesaria. Yo les puedo inventar un campo que cumpla que el rotor sea cero y que no sea conservativo. Más no tiene singularidades. Por eso me refiero a que está bien definido. No hay un cero en el denominador, no cosas por el estilo. Entonces miro acá y digo, ¿es conservativo? Y no. A menos que estemos en electrostática. En electrostática, la palabra dice electrostática, rotor de cero. Entonces es un campo conservativo y defino E como menos el gradiente de phi y permite calcular la circulación del campo eléctrico. Pero cuando tenemos que variar con el tiempo, no. Pero cuando varía por el tiempo se hace un chamullo de que la divergencia de B igual a 0 quiere decir que el campo magnético es el rotor de A. ¿Por qué? Porque la divergencia del rotor es cero. Entonces, si la divergencia del rotor es cero, quiere decir que el campo magnético lo puedo definir como que es el rotor de un campo eléctrico, un campo auxiliar. Ese campo auxiliar se llama potencial vectorial. Entonces, tenemos un potencial vectorial y un potencial escalar. Pero hasta ahí. Entonces, cuando el campo magnético varía con el tiempo, no podemos decir eso. Así que solamente es conservativo en el caso estático, que no aparece el tiempo. ¿Ok? ¿Está Sí, bien? gracias, profe. Sí, sí, pues había visto tipo como una curva cerrada y dije, ah, bueno, o sea, capaz sea cero, pero no, no. Bueno, es fabuloso. La física realmente es fabulosa. O sea, fabulosa es la forma en que describimos el universo a través de la matemática. Lo que hizo Maxwell con un lápiz y un papel, sin medir, no pasó por el laboratorio. En todos experimentos, ¿ok? Toda la historia de Faraday, toda la historia de Ampère, de Coulomb, de Westing, y qué sé yo, pero el chaboncito se sentó en su cuarto, matemática, juntó todo
no solamente describe, sino predijo y constató que estas expresiones en ausencia de cargas y de corrientes da como que verifican la ecuación de onda y que viaja con una velocidad que es 1 sobre raíz de mu 0 por epsilon 0, o casualidad, le dio la velocidad de la luz que fue medida 12 años antes. Es terrible, es impresionante. Así que, bueno, eso es lo importante. Lo que tienen que saber también es que estas ecuaciones se modifican después si esto le meten que viajan muy altas o situaciones donde hay un campo gravitatorio muy intenso, bueno, se define y ya ahí entran ecuaciones de electrodinámica y, y las ecuaciones de Maxwell covariantes, etcétera, pero bueno, siempre lo que tienen que entender siempre es que cada modelo es una ventanita y gracias a eso avanza la física, pues somos un poco más idealistas y si vamos al detalle perdemos y no podemos sacar nada. O sea, al principio Newton dijo, bueno, tengo una masa puntual. No vio el relieve, si esa masa tenía forma. Y armó su teoría. Obviamente que falló en algunas cosas. Por ejemplo, si yo pongo una masa en algún lugar del universo, el campo gravitatorio instantáneamente se transmite a todo el universo. Y ya saben que ninguna información puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Pero bueno, fue un comienzo. Y tienen que saber que Newton funciona en nuestra vida cotidiana. O sea, los edificios siguen haciéndolo con Newton, los aviones siguen volando con Newton, obviamente tienen en cuenta la aceleración de Coriolis, centrífugas, pero nadie hace un tensor métrico para el vuelo de un avión de Buenos Aires a París. Pero si yo voy a una escala más grande, fue Newton. Si yo quiero entender la falla de la órbita de Mercurio, fue Newton. Pero no importa, porque uno arma un modelo en ciertos parámetros. Ahí funciona. Y perfecto, podemos predecir cosas. Bueno, vamos a lo de matemática que les quería mostrar. Hubo unos ejercicios explosivos. A ver si lo encuentro. Que no era. Que era. La idea es no asustarlos, sino simplemente que vean acá. La idea es que por una boludez no queden afuera, porque en todos los años va a haber un mono que quiere comer bananas, que va a ser distinto al año anterior. Entonces ahora todos saben, sí, claro, el mono gira sobre sí mismo y la balancita gira para el otro lado. Claro, ahora, pero en medio del examen no sabían ni qué poner. Por eso uno tiene que pensar, mecánica son los 3 teoremas de conservación, centro de masa, energía, punto, nada más. O sea, si me estoy preguntando algo de mecánica, tiene que salir por ahí. Tiene que argumentar una de esas 3 cosas. Electromagnetismo, ecuaciones de Maxwell. Todo sale de ahí. Bueno, pero si me tiran un problema, por ejemplo, me dicen f de x y z igual x, x por z más iq, menos 4i cuadrado. A través, me dice que calcule el flujo, hallar el flujo de f a través de la superficie, orientada con vector normal, a través de la superficie que verifica x cuadrado más 2y cuadrado menor o igual que 4, x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, y la componente de la normal en z sea negativa. Entonces, un ejercicio así.
no lo pueden hacer mal, porque ahí es donde tienen que salir adelante. O sea, el del mono con la banana van a estrenar un nuevo mono con la banana. Y lo deja para el final. Pero esto, el de simulación que yo le di el otro día, no le pueden pifiar. Entonces, para eso están las playlists reducidas, porque todo lo que necesitan está ahí. Y las de física 1 y álgebra 1 se confundieron y los dan en otro grupo. Pero mañana se la mano. Entonces, allá, flujo de F, ¿cómo tiene que estar trabajando la cabeza? Busca la palabra flujo. ¿Sí? Busca la palabra flujo. ¿Flujo qué? Flujo de una superficie. ¿De quién? De un campo vectorial. O sea, tengo que hacer esto. Tengo que estar expectante si es cerrado o es abierto. ¿Por qué? Porque si es cerrado, puedo hacer grado. Si es abierto, tengo dos opciones. O hago definición o hago, le meto una tapa y hago caos. Entonces, ¿dónde está la dificultad? Dice, ¿esto qué es? Y esto es un cilindro. ¿Sí? Dice, me faltó una más. Z igual a X cuadrado. Cuando me dicen flujo a traer la superficie, buscan el igual. El igual es la superficie que tienen que hacer. Todo lo que dice mayor menor es recortar esa superficie. Entonces, Z igual a X cuadrado es una canaleta que no depende de I, ¿sí? Así que es una canaleta así, que no depende de I, triqui, ahí. Pero esa superficie es infinita. Bueno, pero me están diciendo todas estas cosas. Me está diciendo que X es positivo, que Y es positivo. ¿Y esto qué es esto? Esto es una elipse. X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 2 igual a 1. O sea, es una elipse semi-X. Menos 2. 2 raíz de 2 menos raíz de 2. Esto es así, esto es así. Eje Y, eje X. 2 menos 2 menos raíz de 2, raíz de 2. Me dicen X y positivo, o sea, esta chapa la voy a interseccionar con este cilindro, con esas condiciones, entonces hacemos la integral doble de F por la normal, diferencial Y, diferencial X, porque lo voy a proyectar al plano emisivo y voy a también integrarlo acá. Entonces, ¿cómo saco la normal? ¿Dónde está el igual? Hagamos la parametrización, phi de xy, x, y, x cuadrado. Calculo la derivada en x, es 1, 0, 2x. Calculo la derivada en y, es 0, 1, 0. Hago la normal, tacho, menos 2x, tacho 0, tacho la última, 1. Pero ojo, que una superficie tiene una orientación, y la normal puede ser eso o la del signo cambiado. Como me dice que la componente z de la normal tiene que ser negativa, la normal que adopto es 2x0 menos 1. Esa es la normal. Entonces, ahora sí, me queda el producto escalar. El flujo es la integral del producto escalar x, xz más y cubo, menos 4y cuadrado por 2x, 0, menos 1, diferencial y diferencial x, me queda integral doble de 2x cuadrado más 4y cuadrado de y de x. Y otra vez nos topamos con la elipse. 2 raíz de 2, y no puedo hacer coordenadas polares, porque es un cacho de elipse. Entonces, como es un cacho de elipse, tengo que hacer coordenadas polares modificadas. O sea, eh, x es esta. A ver, era x cuadrado sobre 4. ¿Sí? X es 2 por r coseno de x. Y es igual a
La otra era raíz de 2 por R por seno de θ. El jacobiano es 2 por raíz de 2 por R. Entonces, integro entre 0 y pi sobre 2, entre 0 y 1, siempre en las elípticas R es entre 0 y 1, de 2 por raíz de 2 por R, y uno dice, acá le pongo, bueno, 2 por 2R coseno de θ al cuadrado, más 4 por raíz de 2R seno de θ al cuadrado. 2 por 2, 4, pues 8, R cuadrado coseno cuadrado de θ. Más raíz de 2 al cuadrado de 2 por 4, 8, R cuadrado seno cuadrado de θ. Saco 8R cuadrado por coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Esto es 1, me quedo 8R cuadrado diferencial R diferencial θ. Esto la integra entre 0 y pi sobre 2, entre 0 y 1, de 2 raíz de 2 por 8 es 16, raíz de 2 por R cubo, de R de θ y salió. Entonces la gente donde se equivoca, acá en la parte final, porque esto más o menos la pilotean y bueno, la van sacando. Entonces ahí sale. Y había uno más. Bueno, me dice, calcular la integral sobre la región de x sobre raíz de 6x cuadrado más 2y cuadrado, donde D es la región, los xy de R2, tal que 1 menor o igual que 3x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9, x positivo y positivo. Bien, diferencial y diferencial de x. ¿Cómo hacen esa integral? Pues es integral doble. ¿Y esto qué es? Porque me desacomoda, porque acá tengo si divido todo por 9, arruino este 1. Entonces tenemos esto y esto. Esto es 1 menor o igual que x cuadrado dividido 1 sobre raíz de 3 al cuadrado. Y acá divido todo por 9, me queda raíz de 3 al cuadrado. ¿Cómo es la región esta? X y positiva. 1 sobre raíz de 3, 1. Una elipse. La otra 3 y raíz de 3. No son paralelas. Entonces tengo que integrar esto acá. Está picante. Porque uno dice, no, hago coordenadas elípticas. No, porque tengo dos elipses. Entonces, algo que pueden prestar siempre como buenos sapiens, busquen patrones.
Esto puedo sacar dos factores comunes y me queda 1 sobre raíz de 2 por la integral de doble de 3x cuadrado más y cuadrado de y de x. Quedó así. ¿Qué? Parecida. Y polares no puedo. Y elípticas tampoco, porque tenemos dos fronteras distintas. Entonces me mando por cartesianas. Y tengo que saber que la región D la puedo partir en una y otra. Vamos a ver con qué nos sorprende. La región 1 es 1 sobre raíz de 2 por la integral entre 0 y 1 sobre raíz de 3 de una de las elipses que es x cuadrado sobre 1 sobre raíz de 3. No, a ver, vamos a ponerlo así. La elipse era 1 menos o igual que 3x cuadrado más y cuadrado y la otra era menos o igual que 9. Bueno, esta elipse es raíz de 1 menos 3x cuadrado y la de arriba es raíz de 9 3x cuadrado. Diferencial y diferencial x. Esa es zona 1. Zona 2 es entre 1 sobre raíz de 3 y raíz de 3 entre 0 y la raíz de 9 menos 3x cuadrado de y de x. Piensen en el examen. Están con una cosa así y dicen, estoy yendo a la banquina. ¿A dónde voy a parar? Un poco de paciencia hay que tener. Entonces, ok, 1 sobre raíz de 2 por la integral entre 1, raíz de 3. Esto es la integral de 1 es y entre raíz de 1 menos 3x cuadrado y raíz de 9 menos 3x cuadrado diferencial x, más la integral entre 1 sobre raíz de 3 y raíz de 3, integral y todo entre 0 y raíz de 9 menos 3x cuadrado de x. Profe, una Siento, pregunta. no, que estoy en la... Sí, ¿Por qué pasó con el integrando en la parte de arriba de la derecha? Porque es 1, digamos ahora. En la integral de arriba a la derecha, una más la arriba. integral de 1 es y. No, la primera línea. Porque es la regla de barra. No, 1 para arriba, 2 para arriba, digamos. 2 para arriba. Acá. Uno más. Ahí. Entendí esto, sí, verdad. Ok, me asusté, profe. No, está bien, me llama. Bueno, y sobre 3x cuadrado más y cuadrado de y de x, más la integral entre 1 y raíz de 3, de y sobre raíz de 3x cuadrado más y cuadrado de y de x. Acá ponemos entre 0 y x. Bueno, ahora, no, claro, esta integral es más complicada. No era tan fácil. Bueno, pero yo les digo, ¿cuál es esta integral? Estoy integrando en y. Está en el examen. Contiene la respiración y dicen, es esto. Porque si yo derivo esto es 1 sobre 2 raíz por la derivada del dentro que es 2 y el 2 se va ganando, me da esto. Entonces, nos ponemos contentos y me queda 1 sobre raíz de 2 por la integral entre 0 y 1 sobre raíz de 3 de raíz de 3x cuadrado más y cuadrado, todo entre raíz de 1 menos 3x cuadrado y raíz de 9 menos 3x cuadrado diferencial de x, más la integral entre 1 sobre raíz de 3 y raíz de 3 de raíz de 3x cuadrado más y cuadrado de
X. Y ahora viene lo más lindo. Donde dice Y, tengo que poner esto. Entonces, ¿qué me queda? Y al cuadrado es sin la raíz. Y esto menos esto, raíz de 9. Menos. Y al cuadrado es esto sin la raíz. Me queda 1 menos 3x cuadrado y 3x cuadrado, raíz de 1. Más 1 sobre raíz de 2. Acá la integral entre 1 sobre raíz del 3 y raíz del 3 de donde dice y pongo, acá me faltó la línea vertical, acá era 0. Entonces, donde dice cuadrado pongo esto y me queda raíz de 9. Donde dice y pongo 0 me queda raíz de 3 por x. Okay. Sería el módulo que montamos en los positivos que hay. Y esa integral salió. O sea, está buenísimo. Uno en medio de la resolución siente que se va al tacho, pero bueno, ¿sabes? Entonces la conclusión es, yo les sugiero que los problemas de libre los archiven, se concentren en las playlists mini que les mando, en todo lo que vamos a hacer con el método de Karpov, de con poquitas cosas, como deducimos muchas cosas. La próxima va a ser el tema de ondas, que con 2 cartuchos sacamos todo, porque tienen que ir descomprimidos al examen. Y saber que en el examen el 30%, si estudiaron, lo van a saber. Si me piden un campo magnético de, qué sé yo, de una configuración que es un círculo, puede a la derecha, puede ser con una línea, puede ser superposición, lo saco. El campo magnético de un espíritu. Después les voy a dar un listado de cosas que tienen que saber sí o sí. En matemática no hay que pifiarle, porque ahí es donde se suma, ¿sí? Y en el mono del año 2025, que lo van a tener, tranquilos, piensan, ¿dónde estoy? Mecánica, dinámica, electromagnetismo. Siempre los monos vienen por el lado de física 1, o electromagnetismo, por ahí vienen. No le van a meter un mono con una red de difracción con n rendijas. Ahí hay que saber la parte conceptual, pero no pueden saber todas las fórmulas, a menos que se las den. Entonces siempre el mono del 2025 va a venir o por física 1, con algún problema de conservación o con electromagnetismo. Entonces plantean y tratan de escribir algo, ¿sí? De conceptualizar el problema, desarrollarlo. Y eso es lo que va a ocurrir, que mucha gente esos ejercicios los deja en blanco. Si me dicen, abro la puerta del freezer, ¿por qué me cuesta más? Tienen que pensar, freezer, todo es un gas ideal. El ingreso todo es un gas ideal. Entonces, no podiar es un tema de fuerzas. ¿Y cómo relacionan la fuerza con la presión? Entonces tiene que haber un cambio de presión. De todo lo razonan en forma conceptual. Entonces la clave de acá al día que rinda es entender los conceptos, las ideas, que es lo que les va a permitir. Pero no solamente eso, tiene que no pifiarle en circulaciones, flujo, rotor, extremo, teorema fundamental del cálculo, análisis 1, un Taylor, ahí no hay que pifiarle, porque ese ejercicio lo van a hacer la mayoría de los que entran. Y la diferencia entre el que entra y queda afuera es que el que entra en el problema del mono del 2025 va a conceptualizar algo y el que no entra lo deja en blanco. Y la probabilidad de entrar es alta, porque serán 130 y 60 becas, 80 estudian, 40 aterrizan, y de los 80 que estudian, 20 se ponen nerviosos. O sea, es cuestión de simplemente escribir, tiene que aprender a redactar, leer. Cuando hacemos un intervalo y seguimos en 5 minutos. No, chiste. Bueno, después nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, profe.
Chao, profe, Chao. Ryan, nos vemos. Profe, Dale, seguimos. Chao. profe, una pregunta.